Bravísimo para una invitada hermosísima que engalana nuestra sala en este momento. Una pereirana que se robó el corazón Qué de todos hermosa los es. colombianos con su belleza, pero sobre todo con su vocación, con su talento, con su manera de transmitir información. Y ahora miren, estrenando este libro, Los médicos de la guerra, Qué la doctora título, Fernanda nos entrega un libro sensible, emocionante. Sus historias nos recuerdan que en la guerra hay otros valientes que no usan balas. Pues aquí está la guapísima, talentosa doctora Fernanda Hernández. El Hernández se perdió. Buenos días. Qué dicha estar aquí Bienvenida, otra vez con Doc. ustedes, con esta buena vibra. Se perdió el Hernández. Pues es que no. La doctora Fernanda a Ya todo el secas. mundo reconoce a la sí, doctora claro. Fernanda. Ese es mi nombre artístico. Ese es el nombre artístico. Ya vamos a hablar del libro, pero hoy Sí. es un día importante del ciclismo. Hay una competencia por Egan Bernal, hay unos homenajes. ¿Tú qué tan deportista eres Sí. y qué tanto te gusta el ciclismo? Bueno, les cuento que casi no llego porque las vías estaban todas Sí, cerradas sí, alrededor de mi casa completamente. porque Nos estaba cogió por pasando. sorpresa. ¿De acuerdo? Y claro que hago mucho deporte. Antes trotaba, me lesioné, ahora nado. Hoy, Que- por que es lo ejemplo, máximo. Hoy, por ejemplo, no nadé porque nado a las 6 de la mañana. A las 6 Uy. de la mañana estoy metida en una piscina, entonces ustedes ya pueden hacer cuentas de cuánto me gusta para estar un domingo a las 6 de la mañana metida en una piscina. Esa es mi Guau. terapia. La Sí. natación, que es un deporte que le huye a las lesiones, que es un deporte que no es de impacto. No impacto, exactamente. Tiene unos beneficios gigantes la natación. Sí, tremendo. Además, no solamente beneficios físicos, es decir, beneficios emocionales, mentales. Yo se los digo, uno se mete a la piscina y uno llega de pronto pensando en mil cosas, se desconecta. Eso es como meditar. Es Meditación meditar en movimiento. Sí, de acuerdo. Sí, 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 sí. Llegaste también diciendo, me siento hoy como la mamita Noel. No, total, llegué y estoy como perfecta el para la color decoración. de- Es tendencia ese color. ¿Cómo eran tus navidades antes, cuando estabas más chiquita? Ay, Moni, miren, yo amo la Navidad. Para mí la Navidad es una época súper especial porque siempre como en familia y como todos esos preparativos, armar el árbol, armar el pesebre. Incluso yo creo que yo crecí creyendo en el niño Dios, Ajá. más que en Sí. un santa, ¿no? Te tocó esos pesebres Esos grandotes que armaban pesebres encima de donde tú los cajas. armabas y entonces uno sacaba las cajas que Ajá. estaban en el garaje El guardadas. musgo real. Sí, sí, sí. Entonces esto era una belleza, además uno moviendo todos los días las figuritas, ¿no? Ajá, Porque iban haciendo el recorrido. iban caminando hacia el pesebre y después los Reyes Magos, miren eso que están ¿Qué es ponchando esa ahí, Dios mío. belleza? Es una lindura, pesebre, novena, mucha Claro. tradición. Claro, toda esa tradición, hacer las novenas, entonces en esa época era en el barrio, entonces un día se hacía en una casa, otro día en otra casa, y entonces uno además de la emoción de ir contando esa cuenta regresiva para que llegara el niño Dios y a ver si se cumplía la carta, esa carta que uno dejaba ahí en el arbolito, entonces que iban a dar ese día, había una casa donde daban unos regalos buenísimos, entonces uno anhelaba siempre llegar al día de la novena en esa casa, y la expectativa, yo creo que yo duré muchísimos años creyendo en el niño Dios, entonces acostarse temprano, porque es que si no te acuestas temprano, el niño Dios no te deja nada, pasa derecho, y la emoción de despertarse uno y encontrar debajo de la cama los regalos. O sea, Una dicha. eso yo creo que uno no lo olvida nunca. Pero no es tan chévere cuando uno cumple años un 26 de diciembre, porque esos regalos se Ay, embolatan. no, pero sí te pasaba que te armaban paquete y entonces solamente un regalo Moni, por no las me- dos cosas. No me pasaba, me pasa. ¿Todavía? No. Me pasa. Claro. Feliz Navidad y feliz cumpleaños, pero No, ¿cómo señora. así? ¿Cómo Mira un así? volate. No, claro, es que con 2 días de diferencia, además Claro. que, claro, la gente está feliz y de fiesta el 24, siguen el 26 ya no quieren saber ni de fiestas, ni de ya celebraciones. no hay plata. No hay plata, entonces, bueno, pero es un buen signo. Eso, vecina. Muy bien. Bueno, yo me he soñado este momento mucho tiempo. ¿Cuál? Esta propuesta que le tengo a la doctora Fernanda, pues soy Sí. Oh, por su Dios. admirador. Pero cuidado. No, es simplemente que si se atreve la doctora Fernanda, con todo respeto, a un rapidito conmigo. Un rapidito. Rapidito. Bueno, O ya que no Marcelo, hubo pisina, Sí. por lo menos un rapidito. un eso es bueno rapidito. para Ahí el que vamos a corazón. alguna unas caloría. calorías. Un rapidito navideño y dice así, plan de niña en la noche de velitas, ¿cómo era? Faroles y chispitas mariposa. Ese es el plan. Ese era el plan. Muy bien, perfecto. Una persona con la que quieres pasar todas las navidades. Mi papá y mi mamá. ¿Están Oh. todavía? Sí, están todavía y soy muy afortunada de tenerlos todavía. Mi ¿Qué papá tiene dice? 84 años y mi mamá no va a decir qué, porque si no, No, me regaña no, cuando no, llegue. No, señora, no, dejémoslo ahí. Dejemos ese enigma quieto. Villancico favorito, el que siempre te viene a la No, cabeza. tutaina. El de Ya. todos. ¿Natilla o buñuelo? Ay, muy difícil. Bueno, entonces, natilla. Sí, Ay, sí, natilla. de las mías. Muy bien. El regalo más especial que recibiste en esa época del Niño Dios. El primero, no lo olvido. Yo estaba muy chiquita y era un bebé
que tú le quitabas el chupo, ¿Y lloraba? lloraba, pero yo creo que el bebé yo ni siquiera lo podía cargar de lo grande que era, yo creo que era más grande que yo. Muy bien. Comida tradicional en tu familia en Navidad. Cerdo, todo gira alrededor como de las Alrededor de- preparaciones de cerdo, sí. Ok. La tradición navideña favorita. Esa que no quisieras que muriera nunca. El pesebre, el Y se ha pesebre y perdido, esa ¿no? unión familiar, sí, Nos hemos ¿sabes que sí? agringado con el tema de De Santa acuerdo. y la Navidad y el árbol, pero el pesebre es muy El nuestro. pesebre es Sí. muy nuestro, exacto, es muy lindo. Además, toda la historia y todo lo que cuenta alrededor de, ¿no? Última y definitiva, tu regalo para esta Navidad. ¿Qué quieres? Físico y también un poco de Espiritual. país, de familia. Bueno, yo siempre pido lo mismo, definitivamente, y siempre agradezco lo mismo, y es salud. Y pido salud para todos, creo que es el mayor tesoro. Y si no lo aprendimos con la pandemia, no lo aprendimos con nada. Cuando uno tiene salud, lo demás llega, lo demás llega. Y uno material, ¿Sí? unos AirPods. Ah, bueno, ahí ya sabe. ya. Tomen nota, Tomen tomen nota. El círculo cercano de la doctora, porque quiere eso. Pues gracias, disfruté este rapidito más que nunca. No, ¿eh? ese rapidito estuvo buenísimo, Estuvo muy bueno. demasiado rapidito. Como debe ser. Como cuando se tiene pide que un ser el rapidito. Ahí está su rapidito. Y hablabas de la salud. Bendita salud que tanto anhelamos. Y se puede alterar un poquito también en esta época cuando va llegando diciembre con todos los excesos de comida, para los que les gusta el traguito, se deja de hacer ejercicio. ¿Cómo encontrar un equilibrio, un balance? Porque pues tampoco es dejar de comerse el buñuelito, la natilla, que son tan Claro, ricos. sí, no se trata de ser el Grinch y no me gusta ser el Grinch, Ajá. pero es recordarle a las personas que la salud no tiene vacaciones, que nuestro cuerpo no sabe que es diciembre, que es enero y no queremos empezar el año ni con kilos de más Ajá. y menos con descompensaciones, ni con complicaciones, ni pasar el año nuevo ni la Navidad en un hospital. Intoxicados. Exacto. Intoxicación puede ser una de las complicaciones más sencillas y digamos que fáciles de manejar, pero podemos tener infartos, podemos tener complicaciones de mío. tipo cardiovasculares que pueden ser severas y no queremos eso. Entonces, sí se puede lograr ese equilibrio, sí nos podemos comer el buñuelito, sí nos podemos comer el tamal, sí nos podemos comer la lechona, pero no todos los días, no todo el día. Entonces, si yo sé que en la noche voy para una novena donde hay un poquito de exceso, entonces Sí, yo sí, digo, sí. balanceo mi desayuno y mi almuerzo. Ah, ok. Entonces- Me preparo para esa buena cena. O entonces hacer un Exacto. ayuno, le por bajo- ejemplo. le bajo Claro, al- entonces yo al día. desayuno frutica, desayuno más saludable, al almuerzo una buena porción de ensalada. Yo les recomiendo que antes de irse para la novena coman algo, se coman una fruta para que no lleguen con hambre, porque hay gente que dice, entonces yo aguanto hambre todo el día y llego a saturarme. devorar todo. Tampoco es la idea. No picar, esa es una muy buena, es una buena recomendación porque cuando tú picas terminas consumiendo un montón. Entonces, servirse en un platico, escoger un platico no tan grande, tal vez más pequeño, empezar siempre con los vegetales, luego con la proteína y dejar de último los postres, con eso ya estás más llenito, entonces vas a consumir Pero menos eso, dulce. eso es muy del taoísmo, ¿no? De preparar primero, antes de la proteína, con el vegetal crudo para que esa fibra como que prepare el tracto digestivo y ahí sí ingerir la proteína. Esta idea me gustó de la doctora Fernanda, que es, bueno, si vamos a comer, si vamos a tomar un poquito, el baile, que hace Sí, parte de la celebración, claro. termina siendo un ejercicio físico muy interesante. Y no olvidemos entonces, si ustedes tienen una rutina de actividad física, hay que seguir, no lo paren durante la temporada del fin de año. Pero como estamos de celebraciones, pues entonces bailemos un baile! montón, que además eso también para la salud emocional terapia. es tremendo. Entonces todo eso es importante, consumir bastante agua, hidratarse muy bien y dormir bien. Yo sé que se alteran mucho los horarios de sueño, pero recordemos que el sueño es otro alimento esencial para nuestra salud. Hacer dieta en diciembre creo que no es No. la mejor opción. No es una Entonces opción. todavía yo creo que estamos como que a tiempo para reducir un poquito las calorías, bajar un poquito de peso para que en diciembre encontremos ese balance. ¿Qué tan aconsejable puede llegar a ser, por ejemplo, el vinagre de manzana? Bueno. Antes de las comidas, porque yo he escuchado que es bueno tomarse una cucharadita, 2 cucharaditas antes de la comida para que no se suba tanto los picos del índice glicémico. No sé, Se, esto de la se doctora. dicen muchas cosas. Se dicen muchas cosas. Yo siempre les recuerdo que no hay nada mágico, que siempre tenemos un montón de modas, que siempre tenemos un montón de recomendaciones, que eso van cambiando. Pero con el vinagre funciona, pero ojo, no es ni en ayunas, porque eso daña el esmalte de los dientes, eso Ajá. puede causar problemas digestivos, Ay, yo no me está lo tomaba haciendo en ayunas. nada, en ayunos no sirve. Sirve cuando uno lo consume con los carbohidratos. Ujú. Ok. Entonces, por ejemplo, pónganlo de aderezo en la ensalada o pónganle una cucharadita al arroz,
pero no solo, no en ayunas, antes y de. tampoco es mágico. No podemos pretender que entonces a un platado así de carbohidratos, entonces le echo y ya. Le echo el Y líquido ya mágico. santo remedio, Y chao, no, exactamente. no funciona exactamente. así. Siempre va a ser el equilibrio, siempre va a ser la moderación. Bueno, la Navidad es más que comida, la Navidad es más que comida y hay otros riesgos que se corren desde otros ángulos y uno de ellos es la noche de velitas. Ay, No queremos quemados, no queremos accidentes, la pólvora ya... a nosotros nos tocó una época donde podíamos quemar la pólvora nosotros mismos, eso ya no. Recomendaciones en ese sentido, doctora. Podemos celebrar sin pólvora, dejemos el manejo de la pólvora a los expertos, a las personas que saben, porque de verdad, ustedes cuando visitan, por ejemplo, un pabellón de quemados como el del Hospital Simón Bolívar, tremendo. es Dios muy mío. doloroso porque esto lo podemos evitar, lo podemos prevenir. Y aquí quiero hacer la cuña, no solamente es con la pólvora, en el hogar, en la casa, el aceite de los buñuelos, el agua caliente de los tamales, Sí. los niños entran a la cocina y en un descuido se pueden quemar. Entonces, ahora más que nunca, es decir, cuidar a un niño es estar 100% con él, con él. Esto no es con el celular aquí y mirando qué está haciendo, Ujú. no, por favor. Entonces, son de verdad situaciones que podemos evitar y está en manos de los adultos y esa responsabilidad. También esa mezcla de pólvora y alcohol puede llegar a ser muy peligrosa. Cuidado con el fuego. Tenemos una dinámica, tienes acá atrás una paleta A tu de tu izquierda, cojincito. ahí. Madre mía. Ahí está. Mito o verdad sobre temas generales de salud. Ok. ¿Ok? Primera dice, la crema de dientes, el café, la clara de huevo son efectivos para las quemaduras con pólvora. Es un mito. Mito, Ninguno, mito. ninguno. La clara de huevo tampoco. En clase de Ah, emergencia, bueno. ¿no? Yo pensé que me estaban hablando de una receta de cocina. No. Eso Es un, parecen- es un desayuno. Un pastel. Sí, un desayuno, o sea, clara de huevo. No, por favor, en el manejo, en caso de que llegue a ocurrir, agua de la llave, del grifo, por lo menos 15 minutos para limpiar, para que barra con la... Recién con lo pasó que- la quemadura. Inmediatamente, para retirar los residuos de lo que haya causado la quemadura y consultar inmediatamente. Cualquier cosa que usted aplique, y más si es casera, va a contaminar la lesión y va a ser más difícil el manejo. Limpie, cubra con una sábana limpia, con una toalla y al servicio de urgencias. Además del agua y otro líquido, y esta es una pregunta personal. A ver, Para casos las de la vida quemaduras, real. ¿mito o verdad que puede servir el chichi o el vinagre? Pero a mí sí me ha ayudado. No. Lo que Vinagre, pasa es- vinagre, Es no, que es no, riesgoso. pero es que por lo que es frío, por lo que es líquido, por lo que va, pero de resto nada pero para que no más. se embombe. Con el agua tiene suficiente, es que con es el el mismo agua efecto es del líquido. suficiente porque tiene el frío y por lo que tiene ese efecto de barrido, pero no es necesario. El vinagre, pongámoslo en el arrocito o en la ensalada. Pongámoslo en la ensalada mejor. Exactamente. Que Muy no me hagan bien. caso, agua. ¿Las infecciones de garganta se propagan siempre al oído? Esto yo le diría como así. Está en la mitad. Como así. Puede ser. Puede ser, porque todo está conectado, nariz, oído, garganta, ¿cierto? Entonces, Otorrinolaringología. exactamente, entonces claro, un virus que nos entra por nariz, por boca, entonces podría ser, si hay alguna susceptibilidad, podría causar, por ejemplo, una otitis. Entonces, digamos que no podemos decir que es falso o que es totalmente verdadero porque no siempre pasa. Todo Y está depende de ligado. todo. Todo Cada está quien. ligado, entonces si es una persona alérgica, si hay alguna predisposición, pues probablemente va a terminar con una otitis. Esta me interesa. A ver, Para tener un buen tránsito intestinal se debe evacuar a diario. ¿Qué hacemos los estreñidos? Bueno, ay Dios. digamos que me voy a ir por el lado de verdad, Ok. ¿cierto? Porque digamos que debe haber una regularidad en el hábito intestinal, pero cada persona, digamos que tiene como ese ritmo, si lo podemos decir de esa Ajá. manera. Obviamente no pueden pasar 2, 3, 4 días. Hay gente que se tarda hasta una semana en ir al Ahí baño. ya hay Entonces que- ahí siempre hay que evaluar, porque muchas veces no es resultado solamente de los hábitos de la dieta, de la falta de fibra, de la falta de hidratación. Puede haber condiciones que estén causando el estreñimiento, el efecto secundario de medicamentos, problemas de la tiroides, problemas propios del tracto digestivo. Entonces siempre prestarle atención y no acostumbrarse. Yo hace un par de años estoy en el tema de dieta low carb, pocos carbohidratos. De hecho, apenas como carbohidratos los domingos en la tarde como para calmar el antojo, pero de lunes a domingo es proteína y vegetales. Y no voy tanto al baño. Cuando hago la carga,
los fines de semana con Ay, sí. pasta, con arroz, voy mucho al baño. ¿Qué quiere decir eso? Que el organismo no está captando nutrientes y bota lo que no sirve. ¿Qué señal da un buen tracto digestivo en lo que estoy comiendo y en mi salud? Claro, pues me llama mucho la atención lo que me estás contando porque estás consumiendo bastante fibra, porque supongo que consumes Sí. muchísima ensalada, muchísimos Pero no voy vegetales, tanto al baño. pero no vas tanto al baño. Pero algo importante, además de la regularidad, es el confort, ¿cierto? Es decir, que no tengas que hacer esfuerzo, que no haya dolor, que no haya distensión. Es decir, es como, no solamente es la frecuencia, porque hay personas que dicen, es que yo voy cada 2 días, pero no tengo ningún problema. En mi caso. Exactamente, entonces si yo no tengo ningún disconfort, porque es que entonces me siento distendido, me duele, vivo lleno de gases, entonces hay que encontrar como un balance y cada caso es diferente. Es Mira, diferente exacto. y lo importante es cómo uno se sienta. Exacto, Claro. que no haya Muy ese bien. disconfort. Y se ha Muchas escuchado gracias, mucho doctora. eso. Después le consigno lo de la Pague consulta. consulta. Sí, ya vi Que que ya me, esto... ya me dio la tarifa, ¿eh? La doctora tiene una tarifa. Bueno, los alimentos crudos se digieren mejor. Depende, Ish. depende, pero por ejemplo, con los vegetales siempre recomendamos que sea mejor crudos. Sí, para que tenga toda esa Exacto, con fibra, una ¿no? muy buena higiene. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú haces la cocción pueden perder propiedades, ¿cierto? Entonces tú terminas convirtiendo, por ejemplo, una habichuela en puro carbohidrato. Ajá. Entonces la cocción también tiene que ser una cocción especial, corta, ojalá sin muchos aderezos. Pero porque los vegetales si son tan sanos, muchas veces a mí, por ejemplo, en mi caso personal, me pasa que si los como crudos y últimamente me pasa más todavía, me caen súper pesado. Puede ser como el exceso de fibra muchas veces, que puede llevar a que entonces caigan pesados, que haya un poquito de distensión, pero por ejemplo en ciertos tipos de carnes lo recomendado es una buena cocción. Entonces eso depende, no Varía podemos mucho. siempre generalizar. Es que saltearlos un medicina, poquito. Sí, cada es muy caso difícil individual. Tú tienes generalizar. alguna condición de base que te Claro. cae, pero digamos yo no, o yo tengo algo que tú no tienes, y así en medicina muy particular. Última y definitiva. Uy, el café es la causa de inflamación abdominal. Cuidado porque llegaron aquí a No, una no, a una cafetera, pero a una defensora del café. Además viene de la zona. ¿Por qué le absoluta. echan la culpa al café? Miren, el café es una bebida maravillosa, rica en antioxidantes, tiene fibra, de verdad te que, despierta. claro, es estimulante, entonces es simplemente aprender a consumirlo, ¿cierto? Entonces no podemos atribuirle, por ejemplo, tú dices causa de distensión abdominal, de pronto si la persona tiene alguna susceptibilidad, si lo mezcla con algún lácteo, no sabemos, puede causarlo, pero yo soy una tremenda defensora del café porque ha demostrado muchos, muchos beneficios para la salud. Claro. De verdad que incluso en revisiones de la literatura muestra que disminuye el impacto de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades neurológicas. Entonces, en el café tenemos es un aliado de nuestra salud. Exacto. Total, es que si se come el café con 3 Tráigame mi café. almohadas, Miren, con un ronda de tamal, café para Ronda de todos. café para esta mesa. si lo come con sancocho, con tamal, con 4 almohadas. Y le echa la culpa al café. Le echa la Y culpa al le café. echa la culpa a lo último que es el cafecito, Bueno, exacto. Yo estoy enamorado de la doctora. Bueno, quiero decir, estoy enamorado de su sabiduría, de su esencia. La admira. Y sobre todo de este Ay. libro con propósito. Historias de médicos en la guerra. Nadie había hablado de este tema en Colombia y hay que tocar ese tema en el segundo bloque. Historias fuertes, impactantes. Pague consulta. Le debo 4 consultas y eso pasa de un palo, ¿eh? Sí. Lo que estamos hablando pasa de un palo con la Que doctora. Marcelo no estaba gordito, estaba era inflamado. Inflamado, estaba sí, señor. reteniendo Una líquidos. cosa es la obesidad, que ya, ya se ve, se nota, Sí, sí, sí. ¿cierto? El sobrepeso. Y otra cosa es uno estar aparentemente bien, pero inflamado. Cada célula del cuerpo inflamada, doctora. Y se habla hoy de la alimentación inflamatoria y no inflamatoria, Antiinflamatoria. que es un nuevo concepto. Claro, y además esto tiene que ver con todas las enfermedades. Si tú vas a ver el cáncer, viene de la inflamación. Si tú ves la enfermedad cardiovascular, la base siempre va a ser la inflamación. Y hoy no podemos olvidar nuestra alimentación, es la base absoluta de todo, de todo. Entonces, cuando tenemos una alimentación rica en alimentos procesados, en paquetes, en todo esto, pues, ¿qué le estamos dando a nuestro cuerpo? ¿De qué lo estamos nutriendo? Entonces, ahí tenemos la base de un montón de condiciones de salud. Hay algunos suplementos que podrían ayudarnos a desinflamarnos y también como consejito, como ñapa para esta época que se acerca, que tanto comemos, que el omega 3, que la D3. Que Dicen que glucotión, ayuda a desinflamar. Que la creatina. Me encanta esa pregunta, Moni. Menos mal lo pones sobre la mesa porque la gente dice, voy a tomar vitamina C
porque es que es antiinflamatoria, Sí. porque es antioxidante. Resulta que ¿ustedes toman antihipertensivos para que no se les suba la tensión? No, señora. No, bueno, entonces igual debe pasar con los suplementos. Ok. Es decir, si yo voy a tomar un suplemento de biotina para mejorar mi pelo o mis uñas, pues primero voy a ver cómo están mis niveles de biotina en sangre para ver si Ujú. realmente los necesito. Si no, no va a pasar ¿No? nada. Claro, porque es que por ser vitaminas o por ser suplementos no son inofensivos. Pueden tener efectos secundarios. Recuerden que nuestro hígado procesa, que nuestros riñones procesa y podemos tener efectos secundarios. Entonces no es tomarlos por tomarlos. Siempre ojalá bajo una asesoría y bajo un seguimiento médico. Porque además, ¿qué dosis vas a tomar? Ujú. Puedes estar tomando una megadosis o puedes estar tomando una dosis insuficiente. Entonces no estás haciendo nada. Primero no estás previniendo eso que quieres manejar y de pronto te estás exponiendo a un efecto adverso. Hay expertos que estudiaron años, décadas para esto, así que venga, tómese esta creatina, tómese esto. No, es irresponsable, es peligroso porque no sabemos la condición de cada ser humano. Bueno, habemos libro y habemos frase. Sí. Antes de esto, Sí. tenemos una frase aquí que queremos mostrar en Clave, pantalla, clave en que este es proceso de la importante doctora. para ti. Lea la doctora, por favor. Las historias son eternas, espero que la guerra no. Sí, así les voy a hacer un spoiler y esa es la última frase del libro. El libro termina así porque se van a dar cuenta que hay una serie de historias y yo decía, el lector puede preguntarse por qué está primero, por qué está de último, entonces les explico por qué el orden de las historias y termino diciéndoles que el libro no tiene fin, porque precisamente las historias son eternas, espero que la guerra no. Y de eso se trata el libro, de esas personas valientes que a lo largo de tantos años de conflicto que hemos tenido se han dedicado a proteger la vida. Bueno, ahí esa frase quedó plasmada en esta chaqueta que creo que te la pusiste el día de El lanzamiento. día de lanzamiento, sí, el miércoles pasado, a mí me encanta la moda. Ujú. Yo digo que moda y medicina Y se no Va manda. muy rigen, bien. Pero No, pero en tu no, caso no. sí van bien de la mano. Muy bien. no riñen y también es un lenguaje, ¿no? Entonces yo quería como imprimirle ese sello a lo que llevaba puesto ese día y escogí esa frase, varios días pensando cuál. Además porque cuando lo lean se van a dar cuenta que el libro está lleno de frases, incluso el índice no tiene nombres. El índice son frases que dijeron cada uno de los personas que generosamente me contó su historia porque es que son muy poderosas. Entonces yo decía, ¿cuál, cuál? Yo decía, no voy a quitarle ninguna a ellos, voy a ir con una frase mía y coincidió con que es el final del libro. Esa disyuntiva de estar ahí y los soldados diciendo que hubo y el médico, no, pero es que mi labor es Su misión es salvar parar vidas, esa hemorragia. independientemente de a qué se dedique ¿Qué hago este en ser ese, humano. en ese caso? ¿Qué Es, historia tan, es tan una historia profunda? muy, muy conmovedora porque, como les decía, muchos pueden pensar, no, médicos militares están solamente para los militares. No, en absoluto. Ellos son médicos. Y el médico está frente a un paciente. Y ahí hay uno de ellos pues esto lo enfrentaron muchos, que me dice, es que nosotros no somos jueces, somos médicos. Y ahí el que está herido es un ser humano. Pero además cuando se den cuenta, este paciente en particular era un niño, 14 Ay, años. no me Ay, diga eso. Entonces él me dice, Una víctima. entre lágrimas, porque recordar todos estos momentos los conmueve mucho y para mí fue también estremecedor ver cómo traer esos recuerdos otra vez a la mesa los conmovía tanto. Y tú los ves y son aguerridos, son valientes, son fuertes, pero son seres humanos que jamás se acostumbraron a la muerte, jamás se acostumbraron a este dolor y a esta tragedia que es la guerra. Me dice conmovido, es que él era el hijo de alguien, él era el hermano de alguien. Hay que darle una oportunidad. Y nosotros, y es decir, y nuestra obligación es darle todo. Así como se lo damos al militar, se lo damos también al guerrillero. Y lo salvaron, y lo evacuaron, y se salvó. Y después Es una la lucha justi- por y- la y después vida. la justicia hará lo que tiene que Hará hacer. lo suyo, exacto. Juzgará que es menor, que fue obligado, que mire que esta sentencia, que sí, que no, bienestar familiar aparecerá, qué sé yo. Pero en ese momento, en medio de la guerra, el médico tiene que hacer su labor. Es la Claro, vida, es la que lucha por la vida. ¿no? ponemos nuestra vida en manos de ustedes, de los médicos, los héroes sin capa. Hay otra historia también muy fuerte y es de una mujer coronel que iba en un helicóptero, este cae y ella le dice a su compañero enfermero que en el caso tal que se encuentren con un guerrillero, prefiere que su compañero le quite la vida antes que un guerrillero. Pero le dio la orden, ¿no? Ella le dice, el capítulo empieza así, por favor, me pega un tiro. Dios. Usted me pega un tiro.
Entonces es una mujer dulce, ustedes la ven y usted se imagina todo menos que es una médica militar, ¿no? Pero entonces ella sale a un rescate en Peñas Coloradas y cuando van llegando a la zona, en la selva, se hace como una especie de helipuerto para que el helicóptero pueda descender y hacer la evacuación, el rescate. Ellos iban llegando y tal vez por el espesor el helicóptero se enreda y caen. Caen, ella dice que eso fue como en cámara lenta y ellos alcanzan a caer en tierra. Ellos se revisan, ¿hay alguno herido? No, todos están bien, a mí me duele un brazo, se hacen como la atención inicial, pero entonces ellos quedan en suelo, desprotegidos, entonces empiezan a sacar las cosas más importantes del helicóptero y a ella le corresponde, escúchenme esto, cargar la munición del helicóptero en sus hombros. Uy, A una doctora. En medio de la selva y con esa zozobra de saber a quién se iban a encontrar porque no sabían en terreno de quién habían claro. caído. Y entonces ella en esa incertidumbre, en ese miedo, ella usa una frase bellísima, yo le digo, que escuchaba? Y ella dice, el ruido del miedo. El ruido del miedo. Entonces, en esa angustia, ella le pide a su enfermero, un sargento, que en caso tal, ella prefiera morir a manos de él. Entonces, el final no se los voy a contar. No, vamos con el final, tampoco, porque tanto que ya estoy spoiler. spoileando hay que ir a mucho. comprar el libro. No, pero de verdad que son historias de heroísmo, de pasión, de compromiso. Y tal vez muchos dirán, ¿usted por qué escribe este libro? ¿No? Como la doctora de la televisión, ¿qué hace escribiéndonos este libro? ¿Qué Y me metió en ese lío? es que yo les cuento que soy egresada, yo estudié medicina en la Universidad Militar. Muchos de ellos son compañeros, fueron Claro, compañeros, exacto, profesores. exacto. Entonces muchos de ellos fueron mis maestros, muchos de ellos después mis compañeros. Entonces yo crecí con ellos, yo crecí viéndolos en este arrojo, en esta decisión, en estas proezas, pero también en sus frustraciones, en sus dolores, en esas heridas físicas, emocionales, propias, ajenas. Y yo sentía que el país estaba en deuda de escucharlos, porque usualmente la guerra nos muestra otras caras y son protagonistas otras caras, pero detrás hay gente que de manera silenciosa y oculta está haciendo el bien y está haciendo un trabajo que es intachable y que es de muchísimo valor. ¿Cómo está cambiando tu corazón este libro, Fernanda? Porque tuviste la intención de rendir este homenaje, de buscar esas historias, de aplicar también tu experiencia periodística de alguna manera desde tu medicina. Claro, Marcelo, además que llega un momento en que, además se los voy a contar, esto fue a mitad de año del 2018. Yo me senté con uno de estos amigos míos, médicos militares, que está todavía activo y no está en el libro siquiera. Y él me dice, estábamos almorzando, casual, y él empieza a contarme una historia muy parecida a la de la doctora. Me dice que en una toma guerrillera les toca a ellos atrincherarse en una estación de policía y el suboficial que estaba con él le hizo exactamente la misma petición, que si llegaba a pasar algo, que él como teniente fuera el que le disparara. Entonces yo le decía a él, o sea, no, o sea, uno como médico, uno nunca estará preparado para algo así, ni siquiera casi que en defensa propia, para dispararle a otra persona. vida. Exacto. Entonces yo le dije a él, esto tenemos que contarlo, el país tiene que saber esto. Entonces ya como dentro de este bichito del periodismo, Claro, ya ¿no? llevas Ya tiempo. tiempo. Arrancaste muy joven, hay que decirlo. Entonces yo sentí como ese deber, ya no era como, yo sentí ese deber de, estas historias no pueden ser solo para mí, el país tiene que conocerlas. Entonces pues ya vino la pandemia, obviamente la idea se enfría, pero hace año y medio dije, es ahora o nunca y si no empiezo entonces se va a quedar solamente en idea. Y pues tú dices cómo me toca el corazón, pues imagínate, o sea, saber que el país empieza a conocerlos, a sorprenderse con estas historias, a ser consciente de que hay muchas personas, porque además no son solamente ellos, hay médicos civiles, hay médicos de organizaciones, por ejemplo, como la Cruz Roja, de diferentes instituciones que están ahí ayudando, los enfermeros, ustedes saben lo que son las Personas historias de de la los Cruz Roja. enfermeros, los enfermeros de combate, los enfermeros civiles, los voluntarios, hay mucha gente haciendo un trabajo que de verdad debemos reconocer y debemos agradecer como colombianos. ¿Cómo llegarle al corazón a esas personas que por diferentes situaciones de la vida que han tenido que afrontar, tal vez muy dolorosas, dicen, es que los médicos son fríos, son desalmados, no piensan en el ser humano, para ellos somos un número más o un número menos? No, mira, Moni, yo se los digo como médica, es decir, uno estudia esta carrera con una vocación, con un deseo de servicio, más allá de cualquier otro objetivo. Entonces, incluso ellos, que los escuché,
que los vi llorar, que los vi conmoverse de nuevo al traer estas historias que a veces no habían, eran momentos que incluso no querían volver a recordar, que ni siquiera habían hablado con sus familias algunos. Claro. Entonces, decirte que uno no se acostumbra a la muerte, uno no se acostumbra al dolor, probablemente a veces en las carreras del día a día o en esa presión, por ejemplo, de un servicio de urgencias, que hay este volumen de pacientes, que tienes que responder, probablemente parezcan como mecánicos o algo así, pero hay un ser humano. Siempre recuerden que debajo de esa bata hay un ser humano que Así también es. se conmueve y que está haciendo su mejor esfuerzo por ayudar. Total. Doctora, gracias. Gracias porque esto era necesario. Estábamos en deuda, estábamos completamente atrasados en rendir este homenaje a estos héroes sin capa que van, que arriesgan sus vidas y que tienen esa vocación de servicio. Los está visibilizando en este libro. ¿Dónde lo conseguimos? ¿Por qué debemos leerlo? ¿Y dónde nos conectamos? ¿Cómo hacemos para tenerlo? Ya está en las librerías, está también en comercio electrónico y de verdad que es mi invitación a unirse a este homenaje, a reconocerlos, a ponernos al día con esa deuda de gratitud que, como les decía, siento que tenemos con ellos. Y el otro día escuchaba una frase muy linda del maestro Mansur. Él decía, la obra la termina el que la ve. Y yo creo que aquí el lector y ya con ustedes, con ella en sus manos, ustedes la terminan con su lectura, con sus reflexiones, con ese homenaje que puedan hacer a esa persona cercana, porque en medio de todo, todos hemos sido víctimas del conflicto, sabemos y conocemos a alguien que ha estado ahí, que ha estado cercano, entonces poder darles gracias y bueno, nada, decirles que gracias a esta experiencia en comunicación aprendí a contar historias y por eso lo tienen hoy en sus manos, ya no es mío, ya es de todos ustedes. Doc, muchísimas A gracias ustedes, por gracias esta infinitas. visita con propósito. ¿Este de quién es? Que Perdón. se venda mucho Este este es el libro. mío, ¿cierto? No, Este es el mío. es de ¿no? quien lo tiene. Este es el mío. Es de quien lo tiene. Vamos a tener libros para entregar. 4 libros hay para entregar con trivia y la reina tiene la trivia. 4 libros por X con el numeral Bravísimo 2024. La doctora Fernanda estudió en una universidad muy especial. Claro. A, Ella es de Univalle desde siempre. B, Universidad Militar. C, En la Pontificia Javeriana. sí sabe. Contestadora. Y si no, Bueno, pues vaya a la librería más cercana y compre este libro porque vale el esfuerzo. Es un homenaje a los médicos de guerra y en la pluma de esta mujer hermosa. Doctora, la quiero. La quiero felicitar por este... Termínela, algo me termine la frase. traiciona aquí. Te Y queremos, gracias Doc. por madrugar con nosotros juntos. No, yo los adoro, siempre esta buena vibra, siempre me he sentido comodísima aquí en Bravísimo. Gracias, gracias de corazón por unirse a este homenaje. El siempre. pocillo. Y la mi cobija, ustedes no cobijita. saben lo que amo esa cobija, mis tardes de domingo con esa Son cobija. con la cobija. Tengo colección. ¡Bien, bravísimo! ¡Bravísimo! Para la doctora Fernández.